A ver, el taller de cine en la escuela, entonces, ¿cuánto tiempo dura? ¿Con qué frecuencia? Bueno, dura, depende, yo te diría que depende de cada uno de los ciclos, ¿no? Porque dura por las etapas que nosotros trazamos, ¿no? Que son 4, ¿no? Porque primero trabajamos apuntalados en estas proyecciones, ¿no? Hacemos consignas de, bueno, por ejemplo, proyectamos estos cortos y los ejercicios son que piensen finales alternativos, el pasado, las historias de los personajes y demás. Hay una segunda instancia de trabajo sobre el armado de sus propias historias, ¿no? Les pedimos a los chicos que se agrupen, ¿no? Son grupos de 5 o 6 chicos y que empiecen a pensar sus propios personajes y sus propias historias. Esto lleva un tiempo, lleva varios encuentros, porque partimos de la nada. O sea, la propuesta es zambúllanse en sus propias inquietudes. Y esto puede, como decía Elías hace un ratito, puede contener temáticas sexuales, sobre la muerte, sobre las drogas, y nosotros acompañamos, ¿sí? Sus inquietudes y los ayudamos a que puedan elaborar ese corto, ¿no? Con lo cual, sus propias producciones generan una tensión en las formas que ellos tienen de poder contar qué es lo que quieren hacer. Que es como la pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es como lo que uno escucha en ese momento de A producción. ver, ustedes, por ejemplo, orientan sobre cómo se escribe un guión o ellos van contando la historia como pueden, como Bueno, quieren. cuando pensamos en los orígenes del taller, dijimos, tendríamos que contar con profesionales, con un guionista, un cineasta. Y después, bueno, Analía lo decía en el comienzo, decía, el taller de cine es una excusa. Nosotros no estamos yendo al colegio a... Enseñarles a filmar, digamos. Claro, en realidad nosotros estamos haciendo hincapié sobre los procesos de autonomía y los trabajos de imaginación y reflexión de los chicos. Entonces, podemos acompañarlos a partir de preguntas, que sería, por ejemplo, bueno, ¿cómo contarías vos esa escena, ¿no? Tan particular de violencia o qué sé yo, de una situación conflictiva en el colegio? ¿Cómo la contarías vos? O ¿se entendería de tal forma, así como lo estás planteando? ¿Crees que lo entendería el espectador? ¿No? Son preguntas que abren, pero que vuelven constantemente sobre sus propios recursos. Porque nunca son respuestas, o sea, las respuestas son nuevas preguntas, digamos. Una de las cuestiones que nosotros les decimos a los chicos, a los voluntarios que trabajan en el taller, es no responder con la forma en cómo se hace, digamos, ¿no? Sino cómo querés contarlo vos o qué se te ocurre para contarlo, porque justamente promover procesos imaginativos es como transitar ese recorrido que hay entre una idea que yo tengo en la cabeza y la posibilidad de ejecutarla en el medio que es el colegio, digamos, sin demasiados elementos disponibles. Los chicos producen un corto, después cuando lo ven, lo hacen colectivamente, hay críticas, lo analizan. Claro, ahí llegamos como a las últimas 2 etapas del proyecto, ¿no? Del taller, porque la instancia de filmación es una instancia muy movilizante, ¿no? Porque todo el trabajo que les había llevado a ellos poder armar sus personajes, poder contar una historia, después se estalla en el momento de tener que filmarla. Cuando tienen ellos la cámara en mano, cuando hay uno de los integrantes que dice, bueno, yo esto no sé cómo actuarlo, esta escena de sexo yo no quiero, no puedo, ¿no? O esta escena donde hay drogas no me sale, ¿no? Entonces, su propio producto los pulsa a elaborar en el momento de filmación diferentes alternativas. Entonces, esa instancia de filmación, que podría ser para cualquier profesional del cine, bueno, una instancia de ejecución, ¿no? Para ellos es muy movilizante. Y la cuarta es esta a la que vos apuntabas, ¿no? Bueno, la proyectamos no hacia la comunidad, sino hacia la propia división, hacia el propio grupo, que genera preguntas de este tipo, como, ¿y qué quisiste decir acá? Es buenísimo, digamos, porque
los principales espectadores son ellos mismos, son sus compañeros. Claro, son también sus principales críticos. Y los principales críticos, exactamente. Entonces, ahí surgen, digamos, bueno, se ven un montón de cosas para nosotros que tienen que ver con los liderazgos, digamos, ¿no? Los lugares que tiene cada uno, pero una de las cuestiones interesantes es la pregunta permanente por el sentido, ¿no? ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué quisiste decir? Yo esto no entendí nada, que lo explique él. Me parece que también es interesante que nos cuenten qué cambios, qué transformaciones se producen, tanto a nivel individual, en los procesos que los chicos van haciendo, como en el funcionamiento del grupo. Bueno, eso es lo más lindo de todo, digamos, ¿no? Porque se ven las transformaciones desde lo individual y lo grupal. La primera cuestión que nosotros observamos y que es muy impactante son diferencias en el cuerpo y en el contacto con el afuera. De comenzar con chicos que están sentados, replegados sobre sí mismos, con sus gorras, tapándose la cara, con los auriculares, con la música del celular, sin contactar ni siquiera con la mirada a veces con nosotros, o durmiendo, a chicos tan activos que quieren producir, que hay un clima de júbilo, de alegría, ¿viste? Es como que eso inunda la producción, el hacer, el investimiento de la tarea, de disfrutar de eso que están haciendo, desde lo corporal y desde lo postural, modifica, digamos, ¿no? Y mucho. A nivel grupal, bueno, ni hablar, se generan, digamos, vínculos de complicidad y de, digamos, hasta, te diría, a veces son como muy solidarios, les falta, chicos que decían, no, yo no voy a actuar, a mí me da vergüenza y qué sé yo, tendría que haber uno allá sentado y viene uno de otro grupo y se siente, y no importa que sea de otro grupo, digamos. La verdad es que, bueno, ni hablar de los que no están más en el colegio porque se quedaron libres y bueno, y piden permiso para venir el día que hay taller de cine para seguir con lo que están haciendo. Entonces, el compromiso, el vínculo entre ellos y con lo que están haciendo es fabuloso. Y no porque nosotros se los estemos recordando, ni porque hagamos avisos previos. Ahora, ustedes coordinan el taller de cine. ¿También se relacionan con los docentes de la escuela o con la dirección? ¿Tienen idea de cómo impacta en la escolaridad de estos chicos esta experiencia? Yo creo que queda, o no sé qué pensás vos, Ale, pero yo creo que queda un poco separado, porque a ver, cuando comienza el taller, ellos lo toman como una actividad más de la escuela, y las preguntas que hacen tienen que ver con las preguntas que les hacen a sus profesores en general. A poco de andar ellos se dan cuenta que este espacio tiene otras reglas y otro encuadre. Y queda un poco separado en ese sentido, no porque nosotros querramos, todo lo contrario, pero como se basa en otras normas, digamos, en que no hay temas prohibidos, que el asunto es cómo se hacen las cosas, digamos, se evalúan otras cosas y yo creo que los chicos un poco lo tienen separado del manejo que tiene la currícula normal. Yo creo que impacto debe tener y también creo que ahí tiene cierta importancia lo que hagan los adultos con eso que les pasa a ellos, ¿no? En el sentido de que si evalúan eso como una potencia creativa y enriquecedora o como un desorden, digamos. Hubo profesores que entendieron esto como revuelo en el colegio, porque nosotros íbamos por los pasillos con las cámaras y, digamos, es un poco desordenado, por decirlo. Es un lindo caos, pero es un poco caótico a los órdenes por ahí que busca el cole, ¿no? Sí, la posibilidad de trabajar a partir de producciones ficcionales sobre temáticas que a nosotros nos parecen fundantes del psiquismo del adolescente, en muchos casos, como decía Analía, para docentes y para autoridades les resulta muy riesgoso, ¿no? Hemos tenido en algunos seminarios y demás docentes muy enojados con nosotros porque, bueno, decían que promovíamos la violencia y bueno, y ahí trabajando con ellos pudimos, creo,
como acercarles nuestra perspectiva y mostrarles que en realidad lo que estaban haciendo los chicos era intentar elaborar la violencia que ellos viven día a día, pero a partir de un relato simbólico y muy elaborado, ¿sí? Por ellos mismos. Entonces hay una distancia ahí muy grande, ¿no? Entre, que lamentablemente sigue existiendo, entre las modalidades de producción del adolescente, sus inquietudes, la búsqueda de sentido constante a la que se refería Analía, y nuestros recursos, ¿no? Como adultos para poder acompañarlos en esa búsqueda de sentido, ¿no? Es una búsqueda que muchas veces incluye un posicionamiento hostil por parte del adolescente y muchas veces un posicionamiento muy silencioso y cerrado que genera mucha incertidumbre por parte del adulto. Creo que en ese sentido nuestro pensamiento clínico, ¿no? Porque nosotros venimos de la clínica, se pone en juego constantemente para poder acompañar ese silencio, para poder acompañar esas gorras bajas y la retracción y sostener sus propios tiempos, esperándolos a que de a poquito se puedan conectar con su propia autoría. Bueno, es interesante que se cuente con una escuela que habilite esta experiencia, ¿no es cierto? Sí, a veces hay solamente ladrillos, ¿no? Hay un edificio y otras veces hay, bueno, una escuela que acompaña y que avanza junto con los adolescentes en este trabajo para el cual nadie tiene las respuestas, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Buscando todo el tiempo alianzas con adultos que, como citando a una de las directoras, para adultos que no están en retirada, que están ahí y bancan estos trabajos tan fuertes. Yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con que lo que no tiene respuesta inmediata, digamos, ¿no? El sostenimiento del enigma, de la tensión que produce en el psiquismo tanto de los chicos como de los grandes, el no saber qué va a pasar, ¿no? El no saber en qué termina todo esto. Creo que eso inquieta mucho en la escuela, digamos, ¿no? Y me parece que digamos, los adultos que tienen miedo, digamos, al desborde, o sea, justamente, digamos, el desborde se evita encauzando lo que aparece, no sofocándolo y haciéndolo callar. Y en este punto el taller, como podría, insisto, ser otra plataforma, pero digamos, lo interesante es que se proponga desde los adultos a los adolescentes un camino posible para enlazar, para asociar, para volver tramitar, digamos, para volver de alguna manera simbólico aquello que en verdad no es simbólico, que tiene que ver con tensiones psíquicas. Se me ocurre que también contribuye a la pertenencia de los chicos a la escuela. Es un poco, también voy a la escuela porque tengo esto. Es muy impactante también en este sentido el efecto que tiene la autoría. Cuando ellos en principio no creen que pueden hacer algo de esto. Y cuando realmente ven su corto, digo, algo de este júbilo que yo te decía, esta algarabía, esta alegría que se respira, me parece que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con que ellos, muchos de ellos, por primera vez encuentran que tienen un producto externo valorado por los otros y que es de autoría de ellos. Y eso tiene un impacto en el narcisismo de un adolescente impresionante, ¿no? Yo creo que en ese punto no son los mismos después. Gracias a ambos. Gracias a vos. ¿Qué pasa con la nueva raza? ¿Qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa con su libertad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?